Ok, ya parece que sí. Sí, ya iniciamos la grabación. Ok, listo. Bueno, de nuevo, bienvenidos. Empecemos entonces con este taller de actualización de la iluminación de emergencia en Colombia, que tiene muchas novedades. Entre ellas, pues vamos a tocar esta agenda. Vamos a hablar de lo que es la iluminación de emergencia, por qué es importante, qué reglamentos técnicos aplican o qué normatividad aplica en Colombia. Importante reiterar esto, que vamos a hablar de Colombia, no vamos a hablar ni de Estados Unidos, ni de Europa, ni de Sudamérica, no, en Colombia, y el papel que juegan estos reglamentos y estas normatividades. Vamos a hablar un poco de lo que es la iluminación de emergencia y vamos a hacer y hablar tanto del proyecto como el diseño y la señalización. Y vamos a ver dos secciones que van a trabajar María Nela Telles y Mauricio Polanco en su debido tiempo, que hablan de las zonas de énfasis y las escaleras de evacuación, y a cargo de la arquitecta y especificadora María Nela Telles, y el tema de la iluminación en áreas de alto riesgo, también a cargo del ingeniero Mauricio Polanco. Antes de entrar con ellos, haremos una sesión de respuestas. Si queda alguna duda de la temática que vamos a hablar, ellos también pues, resolverán sus dudas del tema que toquen. Después de ellos entro a otra vez con el tema de las baterías, el papel que juegan dentro de la iluminación de emergencia, los costos de la iluminación de emergencia y cómo es la iluminación de emergencia en la ingeniería y cómo impacta en el medio ambiente, para que al final hagamos las conclusiones. Esperemos no estén agotados para esa época y estén entretenidos. Entonces, como dijo el profesor Fernando, vamos, las consultas y las dudas y las preguntas las colocan en el chat y las resolvemos en cada una de estas 3, 4 secciones que hemos partido esta temática. Ok. Mi computador está un poco lento. No pasa. Disculpen. Ok. Ya entró aquí. ¿Por qué la iluminación de emergencia es importante? Esto es importante que lo sensibilicemos. Digamos, el objetivo principal de esta charla es sensibilizar a las personas acerca de por qué es importante. Muchas personas toman esto desde diferentes puntos de ángulo. La primera posición que toman es los costos, o sea, esto me sube los costos del proyecto, esto es, no sé qué tanto me va a servir, o tengo que hacerlo porque me toca certificar mi obra, porque eso es una obligación, o porque esto es muy bueno, porque es estético, etcétera, etcétera. Yo, el objetivo de esto es indicarles que la iluminación de emergencia tiene dos aspectos importantes: la responsabilidad jurídica y la responsabilidad social, siendo para mí el último más importante que la segunda. ¿Por qué responsabilidad social? Porque cuando uno hace, cuando uno hace un diseño, digamos, de este centro comercial, claro, muy bien las medidas, muy esto, pero se olvida de algo muy, muy importante, que es que allí hay personas. Estas personas pueden ser, hola, ¿algo pasó? ¿Alguien me sacó? Ya, profe, qué pena. Ok. Entonces, vamos otra vez a ver. Entonces, vamos a ver cómo es la cosa, porque me han sacado de la presentación. Ok, ¿se está viendo otra vez? Por favor. Sí, señor. Ok, listo. Decía yo que en el diseño, muy bien en el plano, muy bien los dibujitos, muy bien todo, teniendo en cuenta, pero se olvidan un poco que allí hay personas. Y estas personas, pues uno dice, cuando habla personas, uno dice en tercera persona, dice, pues estos son, no sé, el primo, el hermano, cualquiera. Pero cuando ya son cercanos a uno, ya uno le da la importancia, ve lo que es la importancia de por qué se necesitan estos implementos y estos temas
de la iluminación de emergencia porque esto salvaguarda la vida de las personas. Entonces, la responsabilidad social hay que anteponerla ante todo. O sea, es importante que todo proyecto tenga todos los sistemas de seguridad para las personas, incluyendo la iluminación de emergencia, entre otros. No es el único, pero esto ayuda a a salvaguardar la vida útil de las personas. Y aquí, pues el costo pasa a un segundo plano, el desempeño, la estética. O sea, lo prioritario de esto es que se ayuda a salvar vidas humanas. Obviamente, es el objetivo primordial, pero prioritario, pero también proporciona seguridad jurídica. Claro, ¿por qué seguridad jurídica? Porque la ley colombiana obliga a tener iluminación de emergencia, y si no se tiene adecuadamente, la palabra correcta es adecuada, no es tener iluminación de emergencia por tenerla, poner una lamparita como por cumplir para que el inspector pase el examen, sino porque hay que hacerla adecuadamente, bien diseñada, bien planeada, y proporciona seguridad jurídica tanto al dueño del edificio, tanto al diseñador, a los constructores, a los inspectores y autoridades competentes en la concesión de estas licencias. Es importante entender que si llega a pasar una fatalidad y se logra o se presume que es por falta de la iluminación de emergencia que se causó esta fatalidad, pues hay una responsabilidad jurídica y legal. O sea que esto implica que no es tan sencillo de decir de colocarla o no colocarla. Hay que respetar la ley. Vamos a ampliar un poquitico más adelante de cómo es que esta ley se debe cumplir. Entonces, ¿qué situaciones provocan una emergencia en un edificio? Cualquiera de estos incendios, concentración de gases, atentados, amenaza de bomba, aglomeraciones, fallo del suministro eléctrico. Cualquiera de estas se puede considerar como una emergencia en un edificio, y ante estos casos, pues debe operar el sistema de iluminación de emergencia. Entonces, veamos una imagen aquí. Es una imagen donde hemos simulado un apagón. Esta es una oficina donde ustedes prácticamente no ven lo que está sucediendo si ocurre un apagón, y sencillamente, sin ser una emergencia, usted puede ya lastimarse contra los muebles que hay allí. Cuando usted tiene un poco de iluminación, un poquito de iluminación que lo da una lámpara de iluminación de emergencia, pues usted ya puede ver al menos los obstáculos para salir de este recinto, e inclusive ve la señalización indicada aquí a la derecha, donde está el aviso salida de emergencia iluminado. Esto es importante, que sea iluminado para poder que se vea en la oscuridad. Aquí empezamos a hablar de los avisos que no sirven, los avisos de papel, de PVC, avisos colocados que dicen salida de emergencia, si en la oscuridad no se van a ver. No, la idea es que se vean en la oscuridad. Entonces, la iluminación de emergencia empezamos por algo muy sencillo, o sea, por salir de una habitación y no golpearnos contra los objetos que hay allí. Este es otro ejemplo donde vemos la parte oscura y vemos el pasillo realmente iluminado. Estas lamparitas que están aquí en el cielo falso, pues son las que están dando esta iluminación. ¿Cómo operan estas lámparas? Pues estas lámparas tienen una batería incorporada dentro de ellas, que al fallarles fluido eléctrico, pues inmediatamente entran a funcionar, y el igual entra a funcionar los indicadores de la salida de emergencia, por dónde debe salir esta ruta. O sea que usted está en este sitio y le dice sin lugar a dudas por dónde debe evacuar hasta salir al final del edificio, que por supuesto debe también tener una señalización en la puerta para indicar que ha salido. Entonces, se enciende en caso, vamos a ver si esta vaina. La iluminación de emergencia se enciende en caso de interrupción del suministro eléctrico. O sea, no se ha determinado otra forma que ella detecta que hay una interrupción del fluido eléctrico, inmediatamente se enciende.
También podría operarse, interconectarse con otros sistemas de incendio o otros sistemas automáticos de emergencia que también se encendiera por autorización o por indicación de estos otros sistemas alternos. Es importante o es indispensable para la evacuación segura. Empezamos a hablar de palabras claves, evacuación. O sea que es necesario evacuar las personas ante situaciones de emergencia hasta fuera del edificio. O sea que hasta cualquier situación que pueda generar una emergencia como cualquiera de esos que hemos hablado. Es obligatorio instalarlo donde haya pública concurrencia. ¿Qué significa eso? Es donde haya personas que no sean del mismo edificio, hayan personas extrañas al mismo edificio. Donde prácticamente no se cumple esto. Pues en su casa usted es, dentro de su casa usted conoce su lugar y todo completamente, donde están los muebles, las salas y todo. Allí no es obligatorio, pero donde haya público, cualquier oficina donde haya una persona, cualquier otra persona, es obligatorio colocar la iluminación de emergencia, tales como centros comerciales, centros educativos, hospitales. Por ejemplo, aquí paro aquí en el tema de hospitales. En los hospitales hay que tener en cuenta que hay una situación especial para sacar los enfermos o la gente incapacitada o tiene requiere ayuda de otras personas. En este caso, el profesional de seguridad humana debe indicar cuál es el tiempo que debe durar la iluminación de emergencia instalada. Industria, por ejemplo, una planta generadora de energía donde los túneles de acceso se pueden demorar usted fácilmente 2 horas de salida. Todo ese túnel debe estar iluminado durante todo el tiempo necesario para lograr la evacuación. Minería, centros de transporte, hoteles, recintos. En todos esos lugares es obligatorio instalar iluminación de emergencia. Aquí vemos un video donde usted se va desplazando poco a poco. Ahí empieza a ver la primera señal que le va diciendo siga hacia adelante. Esta otra señal le dice gire hacia la izquierda y encuentra otra señal y le va indicando, o sea que la señal va entrando, va jugando un papel importante. En este caso, te manda a través de unas escaleras de evacuación. Esta iluminación de escaleras de evacuación debe ser importantísimo hacerlo adecuadamente. Te dice que siga bajando. De aquí te dice salga por la puerta y encuentra los últimos avisos para sacarte fuera del edificio. Esta es la clave de la iluminación de emergencia. Debe evacuarlo hasta la salida completa fuera del edificio. ¿Cómo se evacúa adecuadamente? Con iluminación y con señalización. En este caso aquí a mano derecha, ven los avisitos colocados aquí. Normalmente los colocan a 20 metros porque eso es típico, la distancia visual de un ser humano, 20 metros de distancia. Entonces se coloca cada 20 metros y las luminarias de emergencia pues están aquí diseñadas y mimetizadas aquí en el ambiente arquitectónico de aquí sin que se vean, sin que obstruyan pues la visión. Entonces hablemos de la normativa y la legislación aplicable. Este es un tema relativamente novedoso actualmente, ya que nosotros tenemos reglamentos que están en modificación actualmente. Se están actualizando estos reglamentos y parte de estos reglamentos tocan la iluminación de emergencia. Entonces, ¿por qué primero leemos por qué son obligatorios los reglamentos? Porque hay una constitución política en nuestro país que dice proteger la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. O sea que el Estado tiene que asegurarse de proteger la vida. Este solo hecho de proteger la vida estaba en el primer parágrafo de la Constitución y a través de varios decretos se protege derechos legítimos, pues hace que los ministerios correspondientes, sea de la construcción, el Ministerio de Energía, bueno, todos los ministerios de medio ambiente, saquen reglamentos técnicos que protejan la vida. En este caso, el Ministerio de Minas y Energía ha sacado reglamento técnico, varios reglamentos técnicos, entre ellos el reglamento técnico de instalación y el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público, o llamado RETILAP corto. Esto es obligatorio cumplirlo, por eso le decía, estos reglamentos están amparados por leyes y la no observancia del reglamento está violando una ley y tiene régimen sancionatorio.
¿Quién es el que lo vigila? La Superintendencia de Industria y Comercio, en el caso de las construcciones comunes y corrientes civiles, o la Superintendencia de Servicios Públicos cuando sean instituciones que prestan servicios públicos domiciliarios. O sea que el reglamento técnico tiene su razón de ser en la Constitución Política. Esta es copiado del Ministerio de Minas y Energía, donde hay todo un engranaje para el cumplimiento de estos reglamentos. O sea, que hay unas normas, hay unos reglamentos, hay unos entes externos, terceros, que te hacen la inspección, te hacen los ensayos, certifican los productos o la instalación. Y a su vez, estos están vigilados por otras entidades como la UNAC, por ejemplo, hasta que al final llegue al consumidor final. Este consumidor final es el que va a recibir el producto, habiendo pasado por todo este proceso, por todo este engranaje, y lo que busca es precisamente salvaguardar la vida de las personas. Entonces existe una responsabilidad legal del diseñador, del constructor, del organismo de inspección también. Cuando un organismo de inspección no hace su tarea adecuadamente o omite hacerla, también tiene su responsabilidad legal. Aquí en Colombia pues hay muchos reglamentos, reglamento de bomberos, está la norma sismorresistente NSR 10 que fue elevada, a pesar de que dice norma, fue elevada a reglamento. Está reglamento de riesgos laborales para los trabajadores. En producto está el RETIE, el RETILAB. En instalación está RETIE y el RETILAB, quizá hay un errorcito. Y en sistemas de ensayo para la iluminación de emergencia, también hay una reglamentación al respecto. Entonces, esto es importante hablar que nosotros, cuando digo nosotros, son los colombianos, el grupo profesional de expertos de colombianos, participamos todos ustedes a través de la participación ciudadana que se acaba de cerrar, como lo mencionó el profesor Fernando ahora. Pues mencionamos los pros, los contras, me gusta, no me gusta, esto debe ser así, así, y el ministerio atiende todos estos comentarios y pues una vez evaluado, pues participa y atiende estos comentarios y saca el reglamento lo más adecuado posible para nuestro territorio colombiano. Repito la palabra colombiana porque se hace muy común en Colombia utilizar normativas extranjeras. No quiere decir que estas normativas no sean buenas, no, claro, son muy buenas. En ocasiones, de hecho, partes de las normativas nacionales o los reglamentos nacionales pues se traen de estos, pero no todos cumplen en la totalidad o aplican nuestra totalidad para nuestro territorio. Entonces, recomiendo utilizar la normatividad colombiana, la reglamentación colombiana, porque está evaluada, revisada, ejecutada por varios expertos, entre ellos participan fabricantes, comercializadores, diseñadores, instaladores, todo tipo de profesionales participan dentro de esta normativa para que sea un reglamento adecuado para nuestro país. Por eso es importante hacerlo aquí. Entonces, muy común que las personas nombren la NFPA, sí, claro, es una norma buena, pero una norma americana donde aplica en ciertos aspectos, no en todos, no es en todos, excepto en que el constructor, el dueño del edificio, te diga, obligatoriamente me tiene que cumplir la NFPA 101, listo, se cumple, pero también hay que cumplir la norma colombiana, no, esto no lo excluye, no lo exime de no cumplir la norma colombiana. Entonces, normativas y reglamentos nacionales, está el RETILAB, como les dije, el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público, el RETIEC, el reglamento técnico de instalaciones eléctricas, la norma sismorresistente para Colombia. Todos estos tres aspectos hablan de la iluminación de emergencia. Todos tres, pues, hablan un poquito. Digo, ahora, recientemente, aquí hay, entro a participar, hablar de una nueva normativa, está más adelante en la presentación, pero es importante hablarlo en este punto, emitida por el Instituto encargado para las normas nacionales, ICONTE, donde se emitió el año pasado,
después de pasar varias consultas, como le digo, de un panel de expertos, entre ellos participaron muchos fabricantes, muchos comercializadores, diseñadores, y entre ellos también participó las personas que nos van a acompañar ahora, Marianela Telle, Mauricio Blanco y mi persona, pues, para hacer una normativa bien, buena para Colombia, adecuada para Colombia, que es la NTC 6556. Vamos a hablar de ella un poco más adelante. Vi que en mi presentación se me saltó, pero es importante que es una normativa para Colombia. ¿Cuál es la diferencia entre la normativa y el reglamento? Eso es importante decirlo. El reglamento es el que te obliga a cumplirlo para asegurar el bienestar o la seguridad de las personas, de la vida humana, como lo dije ahora un rato. El reglamento se asegura de que el uso o la instalación de algún producto o algún servicio no vaya a alterar la vida humana de las personas. Mientras que la normativa, y es de obligatorio cumplimiento, los reglamentos son obligatorios. Mientras que las normativas son un poco más amplias, donde además de asegurarse de que haya seguridad en los productos, también enseña y prácticamente es una guía para el profesional y te dice cómo debe hacerlo, cumpliendo tanto reglamentos como otros aspectos que no están incluidos en el reglamento. Entonces, las normativas son guías de trabajo elaboradas, como les digo, por la sociedad y el segmento del mercado partícipe del tema que se esté hablando. Y en este caso, recomiendo muy ampliamente la NTC 6556, que vamos a hablar un poco más adelante, que es una buena guía para la iluminación de emergencia. Ok, hablábamos de que los reglamentos hay que cumplirlos, claro, hay que cumplirlos y hay que demostrar la conformidad, hay que demostrar tanto en el producto como en la instalación, como en la aplicación. Cuando digo el producto es en sí la luminaria de emergencia. La instalación, obviamente, hay que cumplir los reglamentos de instalación RETI, que son ampliamente conocidos por cualquier profesional de la construcción, y la aplicación es que los niveles de iluminación se cumplan, se logren, porque son los niveles recomendados para hacer una evacuación segura en el caso de iluminación de emergencia. Entonces, hay que hacer todos estos pasos, hay que hacer unos procesos documentales, como también hay que hacer unas visitas técnicas, hay que hacer un diseño, de lo que vamos a hablar un poco más adelante, y hay que pasar una serie de procesos, y todo esto debe estar vigilado por las entidades o acreditado por las entidades que son competentes para ello, que son las entidades certificadoras de producto o de instalación, hasta el final llegar a la demostración completa de la conformidad. Esto es un tema, esto que termino aquí es un tema un poco complicado, pero es bueno entender o explicar de que existen reglamentos obligatorios, de que esto nos ayuda para cumplir la ley, de que también existen normativas que nos guían para hacer un adecuado proceso. Pero ahora sí vamos a hablar de la iluminación de emergencia. Preguntas que se les vayan generando, por favor, las van anotando y vamos a tratar de resolverlas al final del tema. Voy un poco rápido. Si era, profesor Fernando, sí, ¿se está escuchando bien? ¿Si vamos bien? Sí, sí, le dejamos fue un vasito con agua ahí en el escritorio. Ah, ok, sí, tiene razón. Ok, ya hablamos de la parte maluca, como decimos los bayunos, de la iluminación de emergencia, en el sentido de la obligatoriedad. Ahora vamos a ver lo que es y cómo se debía hacer. ¿Por qué es que hay que hacer la iluminación de emergencia? Que es el agradable. Un alumbrado de emergencia, como dije anteriormente, es el alumbrado que proporciona seguridad a las personas dentro de un edificio, a la seguridad de las personas, pero también está incluido dentro de ello el alumbrado de reemplazamiento. Eso es lo que vamos a hablar después. ¿Qué significa alumbrado de reemplazamiento? Este alumbrado de reemplazamiento es el nivel de iluminación que se requiere para terminar una tarea. Voy a poner una planta química,
un proceso de cemento, cualquier proceso industrial que sea necesario para finalizar la tarea. No es para seguir trabajando, esto lo aclaro completamente porque el alumbrado de emergencia es para asegurar que el proceso se termine, el de reemplazamiento. Pero el alumbrado de seguridad se divide en dos partes, en dos grandes partes. Uno, el antipánico o alumbrado de ambiente y el alumbrado de evacuación. ¿Por qué se divide estos dos temas? Porque el pánico que se produce en las personas, en cualquier ser humano, cuando hay un ruido inesperado, una emergencia, humo y oscuridad total, hace que las personas reaccionen irracionalmente. Irracionalmente es que las personas se golpean contra otras y causan fatalidades. Por eso es importante el alumbrado o la iluminación de antipánico. Esta iluminación de antipánico es un poco de iluminación. Normalmente se recomienda donde haya una buena cantidad de personas por aquello del pánico y se recomienda para que las personas pues, puedan reaccionar bien, con tranquilidad, se les quite esa sensación de pánico. Primer punto, esto no estaba contemplado en el anterior reglamento, ahora ya está incluido en el nuevo reglamento que puede salir prontamente. Igual está en la guía o norma NTC 6556. Ahora vamos a ver cómo se hace. Y el alumbrado de evacuación debe iluminar una ruta de evacuación como vieron ustedes, o sea, en el piso debe haber un camino de luz que ilumine, pero además de la ruta de evacuación debe tener una señalización que diga por dónde ir, ya sea por la derecha o sea por la izquierda. O sea, es importante la señalización para que te diga por dónde ir, pero ir por una ruta que está correctamente iluminada. Por eso el alumbrado de emergencia, olvidándonos de esta parte de trabajo, son tres partes: el pánico, iluminar la ruta de evacuación y señalizarlo con iluminación. Esto es importante. Las señales deben de tener energía, deben de tener señalización o deben ser autónomas que tienen su propia batería al interior de ella. No sirven avisos, ningún tipo de aviso que se coloque, que se ve muy comunes. Muchas ARLs aún colocan avisos hechos en PVC. De nada sirve en plena oscuridad. Es importante que la señalización sea autónoma. Yo reitero reitero muchos temas porque es importante que los tengamos en cuenta, porque así se hacen incorrectamente en Colombia. Entonces, por eso es que repito muchos temas. Por ejemplo, este es el extracto de la NTC 6556. Si ustedes ven allí, prácticamente es el mismo cuadro que enseñé en la parte anterior. La iluminación de emergencia, si nos vamos por la izquierda, es una señalización de evacuación donde hay iluminar la ruta, quitar el pánico e iluminar áreas de alto riesgo, al igual que la señalización. Y por otro lado, hay una iluminación de emergencia de continuidad que es para terminar las tareas. Por otro lado, también no se tenía o no se tocaba la iluminación de emergencia en túneles. Si no lo permite, dentro de 8 días vamos a hablar de esta sección de la iluminación de emergencia en túneles. Ya está en la norma técnica y en el nuevo reglamento RETILAB que va a salir. Como ven, es la misma temática. La misma temática es esto, es así de sencillo. En el lado izquierdo es iluminación normal, lado derecho, iluminación de emergencia. Aquí ya ven el camino, no hay interrupciones. Ojo con esto, no hay interrupciones, el camino debe ser continuo. ¿Por qué hablo de esto? Porque una de las formas típicas, normales que se hace, que cometen desconociendo pues los reglamentos o las guías, porque seguramente porque lo desconocen, es que colocan una lamparita de emergencia en la punta de la puerta y esto no significa que se esté iluminando el camino. O sea que hay que iluminar el camino y hay que señalizarlo. Son dos puntos que hay que hacerlo.
No es cuestión de colocar una lámpara en la pared, en la puerta, no, hay que asegurarse de que los niveles de iluminación en el piso, en la ruta de evacuación que ha diseñado el experto en seguridad humana, que ha dicho por dónde deben salir las personas, pues debe iluminarse con cierto nivel. Entonces, vamos a ver cómo se iluminan las rutas de evacuación. La ruta de evacuación debe iluminarse con un lux en el eje central continuo. ¿Qué haría un inspector si quiere revisar si está cumpliendo? Pues sencillamente pone el luxómetro en el piso, se aleja de él, lo arrastra a través del eje central y si baja por debajo de luz, pues no está cumpliendo. Entonces, por eso es importante asegurarse, previo a la instalación, que el diseño va a superar como mínimo un lux, como mínimo aquí. Y se determina que el camino de luz debe tener 1 metro con 0,5 luxes en cualquiera de los otros puntos como mínimo. Si hay más, si hay 4, 5, 10 luces, perfecto, maravilloso. Pero como mínimo debe haber un lux en el eje central, 0,5 en el exterior. ¿Cómo se considera el antipánico? El antipánico es donde en un salón donde hay una posible aglomeración de personas, por ejemplo, una sala de espera, por ejemplo, un auditorio, una sala de reuniones, donde en caso de una emergencia, pues, las personas causan pánico. Entonces es importante iluminarlos. O sea, es muy fácil de lograrlo con 0,5 luxes, mínimo 0,5 luxes, a medio metro del perímetro del salón que estamos evaluando el antipánico. Entonces, uno diría, ¿por qué a medio metro? No, porque con esto es suficiente para ver. Si ustedes piensan en la luna llena, por ejemplo, en la oscuridad total en el campo, ya hay medio luz y usted con medio luz es capaz de visualizar los objetos. No se requiere un nivel de iluminación alto, no, porque el ojo, cuando entra a oscuridad, pues entra a funcionar las otras células aptas para la visión, y esto es lo que hace que el ojo humano pueda percibir los objetos a estos niveles tan bajos de iluminación. Por eso es importante iluminar la ruta e iluminar el antipánico. Vamos a poner un ejemplo aquí para que lo entiendan. Este es un auditorio donde fácilmente pues, se ve que hay una buena cantidad de personas. Se ve a la izquierda y a la derecha que hay una señalización de las puertas de emergencia. En este caso, supuestamente, posiblemente estas puertas de apertura rápida pues darán directamente a la calle, que no se abren sino en el caso de una emergencia. No tendrán su sistema de seguridad para que abran de adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué debemos iluminar aquí? Hay que iluminar con antipánico la silletería. ¿Por qué? Porque la persona que está aquí en el centro de la silletería puede pisar, puede salir y pisar a otras personas que estén a su lado. Entonces es importante que se ilumine esta parte y es importante que se ilumine también las rutas de evacuación. O sea, las rutas de evacuación en este caso, las escaleras, al centro, a la izquierda y a la derecha. Si ustedes ven inclusive estas escaleras en detalle, en la Universidad Nacional, en el nuevo auditorio que están instalando, se tomaron esta molestia de hacerlo. Hay unas lamparitas que van a iluminar la contrahuella de este nivel, de estos peldaños. ¿Por qué? Porque las escaleras es donde las personas se caen, se tropiezan. Entonces es importante tener un buen nivel de iluminación diferente al de la ruta de evacuación normal. O sea, en la escalera hay que tener un énfasis en este nivel de iluminación. ¿Cómo se ilumina esto? Uno a veces se complica la vida y dice, no, pero que esto es muy sencillo. Acá arriba hay unos reflectores, en esta parte superior se instalan las lámparas dirigidas precisamente aquí para lograr los niveles de iluminación, y esta parte es una de las secciones que van a tocar tanto Mauricio como Marianela en la parte de diseño que ellos van a hablar. Entonces, este es el ejemplo de una ruta de evacuación. Por ejemplo, en esta industria, la ruta de evacuación hay que iluminarla perfectamente. Hay que iluminar esta zona de trabajo. ¿Por qué? Claro, porque las personas se pueden tropezar y pueden lesionarse en esta parte. Y adicionalmente, el reglamento en el anterior y en el nuevo que se va a promover también
se determina que debe iluminarse este extintor. ¿Por qué el extintor? Pues porque en caso de un incendio, pues y oscuridad total, debe verse bien claramente dónde está el extintor. En esta fotografía, por ejemplo, falta la lamparita que ilumine el extintor, nuestro aquí, en este caso. Entonces, este es otro ejemplo de ruta de evacuación y antipánico. Por eso en las industrias, pues es muy claro y siempre están pendientes de que no haya tropiezos en la ruta de evacuación. Y las áreas de alto riesgo, como les explicaba, una planta de producción, un proceso químico, algo que necesite finalizar, sencillamente se necesita la iluminación para terminar la labor, para, por ejemplo, este señor que está en esta grúa, pues pueda salir de aquí, para que este señor no tenga que irse a caer desde esta parte de arriba. Entonces, en estos casos, pues, aplica no una regla general, sino que aplica una regla particular para cada caso y considerando pues, lo que se requiera. Si el proceso se necesita demorar en 1 hora, pues se logra en 1 hora, pero si el proceso demora 2 horas para finalizarlo, pues hay que considerar que las lámparas de emergencia duren ese determinado tiempo. Igual como les comentaba, los hospitales, si requieren más tiempo, normalmente se pide el doble de autonomía para un edificio normal por aquello de la evacuación de los enfermos. Entonces, en este caso, 2 horas o 3 horas. La señalización. La señalización, como les expliqué, en Colombia no la hemos tomado tan en serio, no la hemos tomado tan en serio, y es uno de los puntos importantísimos en este caso. La señalización, aquí les quiero mostrar una formulita, entonces tomo agua, ver. La señalización tiene una visual o una distancia de observación. Esta distancia de observación se multiplica por la altura del aviso, en este caso P, por 100 o por 200. Estos dos numeritos son elementos claves. Entonces, si este aviso tiene 10 centímetros de altura y lo multiplico por 100, pues tiene una visual de 10 metros de distancia. Si lo multiplico por 200, pues tiene una visual de 20 metros de distancia. ¿Qué es lo que hace que sea 100 o 200? Es la forma en que se ilumina. Si tiene la lámpara iluminada internamente, se multiplica por 200. Si el aviso es iluminado externamente por otra lámpara de emergencia que se enciende en caso de emergencia, pues se multiplica por 100. Entonces, he aquí la diferencia. Entonces, aquí me retracto de lo que dije anteriormente. Los avisos sin iluminación sirven siempre y cuando tengan una lámpara de emergencia que lo ilumine y que dé un nivel de visual. Pero pues yo, desde el punto de vista de costo, me pregunto, yo digo, pues mejor compro de una vez el aviso iluminado que ponerme a poner dos cosas diferentes. O sea, el mismo aviso me hace las dos tareas adecuadamente. Por eso es mejor o es recomendable utilizar avisos internamente iluminados o autónomos. Autónomos es que tienen su batería internamente, no depende de nada externamente. Esta formulita se multiplica por 100 o por 200 dependiendo de la forma en que está iluminada. Y se multiplica por 0 si no está iluminado. O sea, que no tiene visual, distancia de observación, si no está iluminado de ninguna de estas dos formas. Entonces, por eso los avisos deben estar iluminados, ya sea internamente o externamente. Hay una normalización internacional donde hayan estudiado los pantones, los tamaños, los colores, etcétera, etcétera. No está reglamentado en Colombia, pero pues ya han hecho pruebas y ensayos de que esto es lo más adecuado. O sea que si usted va a comprar un aviso, ideal que cumpla las normativas internacionales. Por ejemplo, tengo aquí este ejemplo muy bonito del aviso de la izquierda, ruta de evacuación con el nombre del hotel, en este caso que se lo he detallado aquí con una flecha muy interesante. No sirve como aviso de ruta de evacuación, no sirve, no sirve.
por dos razones. Ni tiene los colores, ni tiene iluminación seguramente, ni se va a ver en caso de una emergencia. El del lado derecho ya tiene algo cercano, pero está más interesado en darle el aviso, la publicidad de quién lo está colocando, donde el tema importante es este señor de aquí. Supongo que este aviso está colocado en una pared, perdón, en una puerta donde dice salida de emergencia, o sea que esto se mueve con la puerta, que por aquí abajo debe haber una puerta. Esto es importante porque veo muchos avisos en cualquier parte colocados en pared, dice salida de emergencia, pero no hay ni siquiera la puerta, o sea, no, de salida no tiene nada. Por eso es importante hablar de las pictografías. O sea, estos señores de la parte de abajo son pictografías. Esto es un idioma universal. Lo entiende cualquier persona. No me van a decir, como me dijeron alguna vez en una charla, y los ciegos, bueno, ese es otro tema. Hay iluminación de emergencia para ciegos de forma auditiva, pero en términos generales, el señor aquí con la flecha, pues le dice, vaya, pase por la puerta, o siga avanzando por la puerta, o siga avanzando por la puerta, o sencillamente la flecha, giro a la derecha. Esto da más claridad completamente. Colocar palabras, salida, pues, para los hispanohablantes, pero lo entendemos. Pero los que no saben inglés, exit. Luego he tenido casos en que piden fabricante que diga salida, exit y salida de emergencia. O sea, no sirve de nada. O sea, puede ser lo más sencillo posible. O sea, que el tema de la idiomática, la sugerencia, aunque no está por reglamento, es que se utilicen pictografías. Porque ya entramos a hablar de otros idiomas y ya se hace mucho más complicado. Sortie en francés, suscita en italiano, Ausgang en alemán, o yo no sé esto cómo se pronuncia en hebreo o en japonés, significa exactamente lo mismo. Entonces, es importante que no utilizar, se recomienda no utilizar palabras, sino pictografías. Como le digo, no está reglamentado, pero pues para eso está el sentido. Si lo van a hacer de esta forma, pues mejor utilicen una forma de estas que es más, es una forma más rápida y visual de solucionar. Entonces, voy bastante rápido porque me preocupa Marianela, que ya hasta que se habla, la tengo allí cerquita, para que te prepares. Marianela, si me estás escuchando. Ok. Ok, gracias. Entonces, la iluminación de emergencia debe proyectarse, debe diseñarse, debe asegurarse que los niveles exigidos por la reglamentación o recomendados por la normativa se cumplan. Por eso hay que hacer un diseño como tal, como lo ven ustedes aquí, donde se debe iluminar, en este caso, pura iluminación antipánico, o se debe iluminar las rutas de evacuación. Como les digo, debe ser continuas. Ustedes ven aquí una sombra, pero como mínimo debe tener un lux en las sombras común y corriente. En las escaleras hay otro nivel de iluminación, porque es recomendable tener mayor iluminación, y eso lo van a hablar nuestros colegas más adelante. Entonces, en este caso tenemos la iluminación antipánico, que es 0,5 luxes a medio metro de las paredes, y la iluminación ruta de evacuación. También recomiendo muchísimo utilizar, eso lo va a hablar Marianela también, los software de iluminación. Ahorita el Dialux recientemente fue actualizado, sin embargo el Relux lo llevaba desde hace varios tiempos. Manejan el tema de la iluminación de emergencia muy bien, muy fácil de hacer, no hay que complicarse la vida, es algo bastante sencillo de hacerlo. Entonces, al igual que la tecnología BIM. La tecnología BIM pues le da toda la información que se necesita del producto, de sus características, de su consumo, de su vida, etcétera, de todo lo que se necesita. Pues les recomiendo a los que hacen diseño que ya de una vez vayan entrando a esta película del BIM, porque ya que dentro de ella está toda la información. Obviamente, si es una lámpara o una fuente de luz, pues ya viene con sus curvas fotométricas, etcétera, etcétera,
Y estos programas de diseño, pues ya los maneja completamente sin problemas. Entonces, aquí hay una diferencia entre un edificio normal y un hospital, un lux, 5 luxes. Y vamos a hablar de la ubicación de las luminarias. Es importante, en este caso, tenemos el aviso iluminado, pero también tenemos un aviso exterior porque esta zona se necesita con énfasis porque esta puerta está dentro de la ruta de evacuación. Es importante distinguir estas puertas que son críticas en la ruta de evacuación, sea 1, 2, 3, todas las que se encuentren hasta el final de salida del edificio. Hay que iluminarlas con mayor nivel de iluminación, eso es lo que le va a explicar Mauricio. En los cambios de dirección es igual también tanto iluminación como señalización, es importante. En los peldaños o en las escaleras, como les dijimos, iluminarlo. Es importante un cambio de nivel, es importante iluminarlo porque es más probable que se caigan las personas en un solo cambio de nivel que en una escalera. O sea, no se percibe tan fácilmente, especialmente los de nosotros, ya los de más edad, ya la visión se nos disminuye. Intersecciones es importante iluminarlo. Extintores es importante iluminarlo. Primeros auxilios es importante iluminarlo. Y áreas técnicas, iluminarlo. Otro punto que se olvida mucho en iluminarlo es la parte exterior del edificio. ¿Por qué la salida de emergencia en la parte exterior hay que iluminarlo? Porque esta iluminación que hay aquí con una señalización le dice a las personas que prestan auxilio, bomberos, ambulancias, etcétera, por dónde van a salir las personas. Al igual que tampoco se deben de colocar materas ni nada aquí que obstruya. Entonces, es importante también en el exterior y obviamente el IP debe ser adecuado pues para el ambiente que hay allí. Si es un exterior, como mínimo un IP65. Entonces, pues, esto es un diseño muy sencillo de una ruta de evacuación, donde esto es un restaurante, diríamos, y hay que hacerle el concepto de la ruta de evacuación. Esto se hace con 3 lamparitas, no es nada más del otro mundo, o sea que este tema de los costos realmente es una torpeza pensar en los costos, es más importante la vida de las personas que se van allí. Entonces aquí va ruta de evacuación y señalización en esta puerta en la parte inferior. Este es otro edificio un poquito más complicado, pero igual señalización, ruta de evacuación y antipánico aquí en las salas de reuniones. Este es otro local, puede ser un hotel o puede ser una sala de estudio donde está claramente identificado la ruta de evacuación, donde se cumple aquí la ruta de evacuación, el nivel de iluminación que hay aquí. Nótese estas 2 lámparas porque más adelante vamos a hablar de esto, donde hay una zona de antipánico, esta sala de reuniones de este hotel donde hacen las bodas, se debe iluminar esta parte de aquí, donde hay reuniones, y se debe colocar, aquí se ve muy poquito, las puertas de emergencia deben de iluminarse y deben estar claramente indicadas que por ahí es la ruta de evacuación. En este caso, este edificio tiene 2 salidas, por allá y por acá. Y la señalización, por supuesto, indica todo esto. Además de los extintores que se deben iluminar, como les dije anteriormente, y los otros puntos esenciales. Entonces, he hablado rápidamente aquí, voy aquí a hacer un alto en el camino antes de que ingrese y presente a Marianela. Voy a tratar de resolver las preguntas. Si Fernando o alguien del equipo me puede indicar las preguntas para responderlas antes de esta otra parte. Ramón, el público está escuchando muy atento y no he visto preguntas No formuladas. digo preguntas imposibles. Por ahora, ¿no? Hay unas inquietudes para la organización de unos temas de la plataforma, pero, pero estemos atentos y entonces, pues me preocupa porque si no hay preguntas es porque no han entendido nada. Okay. Bueno, esperemos a ver si salen preguntas y más adelante las atendemos. Y quiero hacer un pequeño resumen. Hemos hablado
de la obligatoriedad, de la reglamentación, de cómo son la iluminación de emergencia, sus aspectos de antipánico, de ruta de evacuación y de señalización, cómo se debe hacer. Y aquí vamos a hacer unos ejercicios, en este caso, por una importante especificadora en Colombia, la arquitecta Marianela Telles, lleva muchos años diseñando, y ella copartícipe en el equipo de trabajo en el comité 141 de la norma del ICONTEC, donde pues trabajamos todos los temas de iluminación, pero específicamente trabajamos la NTC 6556. Como les digo, esta es una muy buena guía, es bastante fácil de entender, es una guía que te dice exactamente qué es lo que hay que hacer y también cumpliendo los reglamentos. Entonces, pues primero agradecerle a Marianela tanto por el tiempo que se dedica en el día de hoy, como también por la participación en el comité de la elaboración de esta norma técnica que quedó tan bonita, la 6556. Entonces, te doy participación, me retiro y por favor. Ramón, una pequeña aclaración a Ana Isabel, Diego y varias. Ya hay unas preguntas en el chat, okay, pero las dejamos para el final, ¿le parece? No, porque yo creo que no podemos, yo creo que Marianela me da el espacecito para... Claro que sí, Ramón. Sí, sí. No, resolvámosla de una vez. Por favor. Entonces, ahí a las 7:14, ahí en el chat, entonces nos pregunta Ana Isabel si... ¿Sí? Escucho. ¿Hay que iluminar escaleras externas de edificios? Hay que eliminar escaleras externas de edificios siempre y cuando sean de la ruta de evacuación. O sea, la pregunta es interesante porque aplica mucho para los hoteles. Uno entra al hotel, uno ingresa al hotel, al hall del hotel y sube por unas escaleras, usualmente unas escaleras muy bonitas y amplias y todo esto, pero en el caso de una emergencia, típicamente un hotel, por allí no se debe salir. Si ustedes se fijan, hay unas escaleras externas al edificio. La nueva norma técnica de construcción en Colombia exige que para ciertos edificios debe tener una escalera externa y si esa escalera es de evacuación, hay que iluminarla. Y hay que iluminarla con los niveles de iluminación que pide la reglamentación. Entonces, la respuesta es sí, siempre y cuando esté dentro de la ruta de evacuación. Si es una escalera diferente de la ruta de evacuación, pues no, obviamente no hay que iluminarla. Son escaleras externas descubiertas, lo entiendo perfectamente, y eso se ilumina, no es tan complicado, sencillamente tener el ambiente, si están al exterior, pues obviamente hay que tener en cuenta su IP y su forma de construcción, pero pues se puede hacer, se debe hacer, si la ruta de evacuación es para eso. Perfecto, bueno. Juan Pablo Hernández pregunta, ¿hay algún tipo de mantenimiento que deban recibir las luces de emergencia? Ok. Esa pregunta sí la respondo en la segunda parte de la charla, sí. Es importantísimo, porque de nada sirve instalar unas lámparas de emergencia a los 6 meses, como ocurre con algunos productos, se dañen. O sea, de nada sirve tener la lamparita instalada consumiendo energía, pero no va a servir en el caso de la emergencia. Entonces es importantísimo, ese tema lo vamos a tocar más adelante, el mantenimiento. Muy bien. Luis Guillermo Cataño consulta, en una edificación nueva debemos hacer diseño e iluminación basados en una ruta de evacuación. Claro. Entonces, hay proyectos, digamos, de determinado tamaño que contratan unos expertos de seguridad para que diseñen tanto las rutas de evacuación como otros aspectos de seguridad, entre ellos, pues, el ancho de la vía, etcétera, etcétera, o sea, la parte más cercana. Entonces, en estos proyectos de cierta magnitud, pues tienen un profesional que determina cuál es la ruta de evacuación. Y aquí entramos nosotros, los ingenieros, los arquitectos, los comercializadores, todos entramos a iluminar lo que el experto en seguridad humana nos ha
indicado. Esto para un edificio, digamos, que lo amerite, que es grande. Hay proyectos que no son tan grandes que el mismo profesional, arquitecto, constructor, es el que dice por dónde es la ruta de evacuación, porque es una ruta de evacuación sencilla, tal como el edificio que les mostré al principio. Es muy sencillo, es una única ruta, pues por allí se debe iluminar, entonces no es necesario, pues, o no se tiene el costo para pagarle el de seguridad humana. Lo que sí es importante es que nosotros, diseñadores, comercializadores, fabricantes, o sea, el que esté aquí involucrado, no es el profesional de seguridad humana, o sea, no es la persona que diseña la ruta de evacuación. Siempre soliciten o pidan o exijan, si es el caso, por dónde es la ruta de evacuación, porque pues, uno puede cometer el error. Por ejemplo, ahorita la pregunta anterior de la puerta donde uno salió, si la puerta exterior, perdón, si la escalera exterior o la escalera interior es la que se va a iluminar. No, eso te lo debe decir el de seguridad humana. Es importantísimo esto porque hay una responsabilidad civil detrás de esa decisión. Muy bien, gracias, Ramón. Paula Vargas de Highlight, un saludo. ¿Existe alguna normatividad para habitaciones de clínicas? Claro, sí la hay. Saludos a la gente de Highlight, que trabajamos muy de la mano con ellos, Carlos y los demás que están en la charla. Claro, sí hay para clínicas, hay normatividad, pero lamentablemente en este caso no la hay para Colombia. O sea, nosotros no tenemos un reglamento específico para hospitales. Sin embargo, el RETILAB sí lo menciona. ¿Y cómo lo menciona? Pues dice que hay que tener más énfasis, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más importante es que tanto los niveles de iluminación como la autonomía deben de considerarse para cada sitio, en este caso para el hospital. Sin embargo, también hay normatividades extranjeras, conozco europeas, por ejemplo, al respecto, donde, y en la americana también la NFPA 101 también lo considera, donde habla de los casos específicos para hospitales. Entonces, sí existe, pero no la hay en Colombia, hecha por nosotros, no existe. Muy bien. Ramón, Dorian consulta, ¿hay luces de emergencia instaladas en techos? ¿Es válido este tipo de instalación o solo tiene que ser en paredes? La pregunta es excelente. Fíjese que yo no he hablado de que la lámpara debe estar colocada en un lugar o en otro. Usted lo que tiene que asegurarse es que el nivel de iluminación en el piso se cumpla. Sea que la coloque a 1 centímetro del piso, o a 3, o a 5, o a 10 metros, como se ocurre muy a menudo, por ejemplo, en un supermercado, de ir a 12 metros de altura. No importa dónde lo coloque, en la pared o en el techo, donde sea, en el cielo, pero lo importante es que el nivel de iluminación en el piso se logre. Eso es la parte clave. Entonces, aquí es donde reitero, o sea, no es el producto, sino el efecto que se debe lograr. Una ruta de evacuación continua, iluminada continuamente. Ramón, hay otra serie de preguntas, creo que la segunda de Luis Guillermo sobre si el encargado de seguridad la respondió. Sugiero, si está de acuerdo en que le demos el turno a Marianela. Ok, Y perfecto. No, nosotros el chat lo tenemos a las 7:15. ok, listo. Ok, Fernando, habíamos hablado de un pequeño break. Como Son las hacer 7. un crucero al baño o a la cocina o No sé. a la cafetería. No sé. Yo no tengo inconveniente. Yo lo que hablo es por Marianela. Si entra de una vez o... Sí, por favor. Sí. Ok, Marianela, Adelante. por favor. Listo, perfecto. Buenas noches. ¿Ven mi pantalla? Sí, Hola, señora. Marianela. Sí, vemos ya la pantalla. Gracias. Listo, perfecto. Lo que queríamos hacer con Ramón, o hablamos en su momento, fue hacer como un breve ejercicio de una posible escalera de evacuación y alternativas de iluminarla. Es un ejercicio netamente de diseño.
Se puede plantear de diversas maneras, con diversos productos, pero aquí hicimos unos planteamientos varios y los voy a presentar a continuación. Entonces, primero que todo, pues en la NTC 6556, que entró en vigencia en octubre del año pasado, se establecieron ya puntualmente los planos de medición en el plano horizontal a nivel del suelo, en las superficies de los descansos de las escaleras y los planos de medición de la superficie inclinada paralela a los vértices superiores de la huella y de la contrahuella en el plano, digamos, inclinado de la escalera. Entonces, en ese orden de ideas, digamos, esta gráfica nos muestra las superficies de cálculo en iluminación de emergencia, que también aplica para iluminación general, pero aquí solamente lo voy a enfocar hoy en iluminación de emergencia. Entonces, en una escalera convencional de cualquier edificio, de cualquier proyecto. Esta tabla sale en esta nueva NTC 6556 y es algo muy bueno porque anteriormente no había certeza de los niveles que se debían cumplir en emergencia. Estábamos sujetos a varias normativas, entre ellas estaba RETILAB, estaba RETIE, que nos decía otra cosa diferente, y estaba la la NCR10, que también nos daba un nivel de iluminación diferente. Desde el Comité 141, en el grupo de trabajo, cuando hicimos todo el análisis normativo para sacar esta NTC, entonces analizamos las diversas normas, no solo que existían en Colombia, sino también las internacionales, y llegamos a la conclusión, soportado con normas técnicas internacionales, de estos niveles de iluminación en estas zonas de énfasis. Entonces ya en esta NTC por primera vez aparecen tablas de diseño donde podemos irnos puntualmente y saber las especificaciones y los requerimientos puntuales de diseño y qué es lo que nos va a evaluar el inspector en un determinado momento. Entonces, en ese orden de ideas, está resaltado aquí las escaleras ubicadas en la ruta de evacuación. Entonces tenemos una iluminancia horizontal mínima. Aquí es distinto al alumbrado general. Aquí no estamos pidiendo promedio, aquí es mínima, de 5 luxes. La iluminancia vertical pues no aplica, aplica la inclinada, pero la medimos como si fuera una horizontal. Y tenemos una diversidad, es diferente porque no tenemos uniformidad como en iluminación general. Entonces, al tener diversidad, es la iluminancia mínima por la iluminancia máxima. Entonces, que nos da 0.025 o la relación de 1.40. Y tenemos, digamos, ya las notas generales, la altura de superficie de cálculo. Entonces, esto es una constante que aparece en la tabla, digamos, nos da la superficie de cálculo a la cual se debe tanto calcular como el inspector medir. Entonces, aquí como lo veíamos en el ejemplo anterior, a la superficie inclinada paralela de los vértices superiores de la huella y de la contrahuella. Y las dimensiones de la superficie de cálculo, pues es toda la escalera. Entonces, corresponderá al largo y al ancho de la escalera. Los descansos deben ser calculados en un plano horizontal a nivel del suelo. Aquí, pues, como verán, la tabla es más grande, pero yo solamente estoy abarcando el espacio que corresponde a las escaleras de emergencia. Entonces, les voy a presentar un ejercicio sencillo donde se selecciona una luminaria con una fotometría que puede llegar a ser óptima para escaleras y pues tenemos unos datos generales que nos proporciona la luminaria. Es muy importante para un proyecto de iluminación de emergencia, pues el profesional debe conocer producto de iluminación. Hay variedad de productos en el mercado, pero no todo el producto sirve para, digamos, las características específicas que tiene una escalera. Se debe hacer una selección adecuada del producto. Como hay tanta variedad, puede uno cometer, digamos, el error de seleccionar mal el producto y terminar especificando más luminarias de las que eventualmente se podrían ubicar. Cada salida eléctrica, digamos, en términos constructivos cuesta. Si es una torre de apartamentos que tiene
un conjunto que tiene muchas torres, entonces una salida por piso multiplicada por 19 pisos, multiplicada por 10 torres, entonces esto empieza a generar un aumento en la cifra que aumenta el presupuesto. Entonces todos esos factores hay que tenerlos en cuenta desde, digamos, el componente de diseño. No es poner por poner, es con un criterio, es con un conocimiento de producto, es con una selección adecuada de la fotometría. También interviene mucho la tipología de la escalera que se vaya a iluminar. No es lo mismo una escalera de un tramo, a una escalera de 2 tramos, a una escalera de 3 tramos, a una escalera presurizada que tenga un muro en medio del ojo de la escalera. En fin, tipologías de escaleras N1000 y nos pueden resultar todas en cualquier proyecto. Entonces, voy a irme aquí con un ejemplo básico. Es una escalera de 2 tramos, como la ven acá, con el ingreso y el descanso sucesivamente. Entonces, vamos a localizar las luminarias en el descanso de la escalera sobrepuestas en muro. Entonces, esta es la localización de las luminarias que estamos teniendo en el ejercicio. Como pueden ver, es casi la localización general y más común en un proyecto de iluminación de emergencia, 2 luminarias localizadas en este punto. Vamos a ver qué ocurre. Entonces aquí lo estamos ya viendo en un alzado. Entonces la iluminación de emergencia a centro de la escalera, a una altura promedio de 2,20, digamos que la altura nos la da el tipo de luminaria que seleccionemos, nos la da la configuración de la escalera, nos la da la experiencia para localizar luminarias de emergencia en escaleras, nos las proporciona el cruce de las vigas y viguetas en la escalera, si van arriba o van abajo, eso depende de toda la coordinación técnica que tenga el proyecto arquitectónico. Entonces son múltiples variables para uno seleccionar algo tan sencillo como puede ser la ubicación de la luminaria de emergencia. También se podrían dejar en los descansos, pero a veces, digamos, viene como todo el tema constructivo, que esto es una placa y no normalmente o se deja todo el tema del cableado y la ductería a la vista, o se prefiere empotrar y dejarla en muro. También cuenta si son pantallas estructurales, si están al lado de un ascensor. En fin, yo aquí me puedo sentar a enumerar diversos factores que intervienen en la posición de las luminarias de emergencia en una escalera. Aquí, como pueden ver, entonces se observa la fotometría ya de la luminaria puesta, y inicialmente uno pensaría que el avance de la luminaria pues es óptima para la escalera. Entonces estamos aquí iluminando como hacia el centro de la escalera en cada uno digamos, de los niveles a nivel de descanso. Seguimos, aquí vemos ya como más adecuadamente la localización de las luminarias de emergencia, dónde nos están quedando. Entonces ya empezamos a entender algo. En este tramo donde la iluminación baja, pues probablemente nos empieza a quedar descubierta esta zona y probablemente aquí no tengamos cumplimiento de los niveles requeridos, pero es una injerencia que solamente se hace aquí con una imagen de la fotometría que seleccionamos. Entonces, es un primer, digamos, como a ojo, una primera observación que uno como diseñador se puede estar haciendo. Listo. Listo. Entonces aquí se hace el cálculo de iluminación de emergencia y nos damos cuenta ya en los resultados que no nos cumple sobre todo en los descansos. Miramos el tramo de la escalera, estamos cumpliendo la iluminancia media, pero en los descansos notamos que está sucediendo algo que no nos deja cumplir el nivel adecuado. Revisamos nuevamente nuestro proyecto. Entonces decimos, bueno, estamos poniéndolas al centro, desplacémoslas una hacia la derecha, la otra hacia la izquierda, y empezamos a cubrir completamente la distancia de un tramo de escalera completo. Esa es otra localización que puede llegar a ser óptima, y digamos con esa fotometría que seleccionamos. Entonces revisamos todo el tema. Como verán, hay unas a la izquierda, hay otras a la derecha en la misma zona, iluminando el tramo de escalera que baja o sube. Revisamos acá, ya empezamos a entender también
con la disposición de la fotometría que eventualmente en el tramo que baja nos funciona, pero en el tramo que sube, que es como este de acá, no nos estaría funcionando esta fotometría que seleccionamos. Digamos que ya visualmente ese es un primer signo de uno decir, aquí está ocurriendo algo, y en segundo nos damos cuenta que nuestros descansos están quedando descubiertos sin iluminación, entonces probablemente en el momento de hacer el cálculo, estas zonas nos queden descubiertas, tengamos menor nivel de iluminancia y no logremos el objetivo de diseño. Entonces estas son cosas que sin haber hecho cálculo desde netamente una visualización de la distribución fotométrica de las luminarias que estoy teniendo en mi escalera, pues ya puedo inferir cosas. Entonces me puedo empezar a cuestionar si el producto que seleccioné es el adecuado o no. Efectivamente, hago cálculo, como miramos, los descansos son los que nos están quedando más descubiertos, no logramos casi que ni siquiera un lux, y nuestra NTC 6556 ya nos dice que son 5 luxes, que no son un lux, porque antes como no teníamos certeza de que con un lux era suficiente, pero en algunos proyectos nos solicitaban 10, pero Retier también decía que eran 5 luxes, entonces teníamos tantos valores que casi que cualquier valor que nos diera era, pero ahora nos toca tener cuidado porque estos valores cambian y necesitamos, digamos, una iluminancia mínima diferente. Aquí volvemos a hacer el ejercicio, entonces vamos a, por la inferencia que nos da el resultado, decimos pues localicemos una con la fotometría hacia arriba y otra con la fotometría hacia abajo, rotando una luminaria, la que está en la escalera o en el tramo más afectado, 180 grados. Entonces hacemos el ejercicio, generamos, digamos, como nuevamente la localización, vuelve y nos ocurre lo mismo, entonces digamos que ya es un tema de niveles en el descanso lo que nos está ocurriendo, entonces pues definitivamente probablemente esa no sea la luminaria y ese no sea la fotometría que requerimos para ese tipo de escalera. Entonces lo más óptimo de pronto cambiar el producto y volver a hacer el ejercicio. Esto nos pasa a los diseñadores todos los días. Es un cambio constante de referencia, de fotometría, porque el análisis lleva a que se tome la decisión óptima. Normalmente la que me sirvió en este proyecto para esta escalera, por algún motivo, no es la misma o en flujo lumínico o en distribución fotométrica o en marca o en producto entre un proyecto y otro proyecto. Había algo muy importante de lo que decía Ramón y es la responsabilidad social que implica el desarrollo de un proyecto de iluminación de emergencia, sobre todo una escalera, pues porque es donde en el caso de un siniestro o de una evacuación, pues por donde la gente va a salir. Entonces la responsabilidad que tiene el diseñador es infinita en el tema de iluminación de emergencia. Entonces la adquisición o la especificación correcta del producto es muy importante. Entonces aquí seleccionamos otra fotometría que también tiene un avance, se comporta diferente, pero nos puede llegar a funcionar para este tipo de escaleras. Nuevamente hacemos el ejercicio. Aquí como pueden ver, entonces la distribución óptima por el ejercicio y por inferencia del ejercicio anterior, pues deducimos que es una luminaria en la parte superior de la escalera iluminando hacia abajo y la otra en el siguiente tramo también iluminando hacia abajo. Es la posición correcta. Entonces aquí ya las ubicamos, digamos, aquí en el alzado lo observamos. Entonces vemos la localización de las luminarias ya. De hecho, las flechas nos empiezan a indicar que probablemente esté algo muy bien porque lo estamos haciendo en el mismo sentido de la ruta y ya con la visualización 3D de las fotometrías, entonces sentimos que este tema que teníamos aquí en nuestros descansos de no estar cubriendo la totalidad de la ruta, aquí ya se nos ve más cubierta. Al igual que los tramos de las escaleras, digamos que van subiendo y bajando. Ya aquí hacemos el cálculo y pues obtenemos el resultado correcto, entonces si nos damos cuenta, tenemos las zonas de énfasis, aquí vemos como los planos de medición individuales de cada uno de los tramos de la escalera, y empezamos a determinar que en el tramo 1, entonces tenemos 6.82 luxes, con una diversidad de 1 a 25, entonces está funcionando. Normalmente los software de iluminación, cuando uno no cumple el nivel, le aparece en rojo, pues el no cumplimiento del nivel de iluminación de emergencia. Entonces, inmediatamente si a uno le aparece el rojo, pues vuelva y soluciónelo de una manera diferente.
acorde, digamos, al tipo de escalera, a la metodología de diseño, al uso de la escalera, a la ubicación de las luminarias, si son en descanso, si son en muro, si son en techo, en el momento que haya techo, porque hay escaleras de tramos más cortos, en fin, a la estructura, coordinación técnica, etcétera. Todos los parámetros que me puedo alargar nombrándolos y mencionándolos. Entonces, aquí como ven, pues ya digamos, logramos hacer nuestro diseño de iluminación de emergencia de la escalera, cumpliendo la normativa actual que, pues afortunadamente, en el borrador que sacó Retilab, tomó en cuenta toda esta NTC 6556 y muchos de estas, digamos, de esta actualización que se hizo la está teniendo en cuenta en el Retilab. Entonces eso ya lo pudimos observar en el documento de consulta pública y nos alegra y nos llena pues de mucho optimismo que van a haber parámetros más claros, que van a haber parámetros tanto para el diseñador como para el inspector, como para el especificador, etcétera, de cumplimiento normativo y no va a quedar ahí como en el aire como antes o actualmente, porque el Retilab actual está vigente, que no sabíamos a qué apuntábamos o cómo era el tema. Esto no es nuevo en iluminación de emergencia, esto viene de tiempo atrás, digamos que los softwares de iluminación ya lo traían implícito desde hace muchos años. Entonces el tema de iluminación de emergencia es algo que siempre se debe hacer, que probablemente en los proyectos los inspectores no dedican el tiempo necesario a la inspección de estas escaleras. A veces siente uno la falencia, que en el diseño se hace un diseño, valga la redundancia, bastante específico de estas zonas, pero al momento de la medición casi que pasa desapercibido, no lo tienen tan en cuenta. Aquí solamente hablé de iluminación de emergencia, no hablé de iluminación general y también el cumplimiento normativo que implica, porque son dos temas totalmente diferentes, al igual que la señalización de emergencia, que también en muchas de las escaleras hay señalización adentro y también pues debe cumplir con los parámetros establecidos. En el tema de zonas de énfasis, las escaleras en la NTC 6556 quedó en este rango de clasificación. Entonces, ahí quedaron varios, digamos, varios aspectos de las rutas de evacuación clasificados, como lo son intersecciones, cambios de nivel, cambios de sentidos de la ruta de evacuación, donde hay rampas, puertas que señalizan, digamos, hacia dónde continúa la ruta de evacuación. Entonces es importante que desde el punto de vista de diseño ya empecemos a mirar, a familiarizarnos con estas tablas, aprendérnoslas de memoria, porque nosotros como diseñadores finalmente terminamos sabiéndonos estas tablas de memoria e implementándolas en todos nuestros proyectos. Ya no hay excusa que no se sabe cuál es el nivel, ya no hay excusa que no se sabe qué es iluminancia, qué es diversidad, porque todo eso la norma está muy clara y lo explica, digamos, en su contexto. Digamos que también es muy importante en todo el tema de iluminación de emergencia el desarrollo de las superficies de cálculo adecuadas. Ustedes se dieron cuenta, los planos de medición se inclinaron, los que van inclinados, se pusieron rectos, los que van rectos. Adicionalmente, el Retilab también implica otros planos como son el de paredes y techo, pero eso es en iluminancia general. Pero es importante también, y desde aquí hago como el llamado a la concientización, que esto se empiece a implementar y que vayan generando, digamos, como estos resultados. Uno cuando hace un diseño de una escalera, digamos, hace iluminación de emergencia, pero a la vez también está haciendo el diseño de iluminación general. Entonces, digamos que ya en este momento, ya como está enfocado todo el tema de iluminación de emergencia en estas zonas de énfasis de escaleras, entonces ya es mucho más sencillo hacerlo. Mucho cuidado con la especificación de las luminarias, mucho cuidado con la selección de producto, mucho cuidado con la ubicación de luminarias. Como se dan cuenta, normalmente uno no logra el resultado óptimo en el primer ensayo. Ni siquiera uno muchas veces con experiencia no logra, porque esta escalera tiene 2 peldaños más, entonces probablemente me toca, esa curva fotométrica me puede funcionar, pero con un flujo lumínico mayor o menor si es el caso, porque a veces, digamos, en la variación que hay en los flujos lumínicos también varía el precio. No es sobre iluminar ni es excederse, es estar muy cercanos
al requerimiento puntual de la norma. Entonces, estoy en 5.3, me exige 5, estoy en 6.82, me exige 5, que en las escaleras es uno de los sitios donde es más difícil porque hay múltiples planos de medición, digamos, que deben tener cumplimiento. Entonces, no es sencillo lograr el 6.82, el 5.3, digamos, cuando tenemos un parámetro mínimo de 5 luxes. Entonces, es el llamado como al criterio, a la lógica, al conocimiento del producto, a hacerlo muchas veces y hacerlo bien, tanto, digamos, desde la parte de diseño y también desde la parte de inspección, a que se den cuenta el esfuerzo que implica desde diseño hacer todo el tema de las superficies de cálculo, de las superficies de medición, de la búsqueda del producto óptimo y adecuado para iluminar una escalera. Entonces, digamos que el trabajo de especificación a veces no es tan sencillo como pareciera, pero digamos que tiene como esta gratificación de hacer las cosas bien hechas, de dejar las cosas óptimamente iluminadas, con criterio profesional, con cumplimiento normativo, pero sobre todo pues con todo lo que implica esa responsabilidad social de diseño, esa responsabilidad de salvaguardar la vida humana en estos ámbitos de emergencia. Entonces, en conclusión, pues el ejercicio, con lo que les mencionaba, se realizó de manera ilustrativa, no es una guía de diseño, no se tiene que solucionar de esa manera, hay múltiples formas de solucionarla, múltiples formas de abarcar la iluminación en una escalera. Esta es una de 2 tramos, pueden haber de más tramos, de un solo tramo, se puede poner en techo, se puede poner en muro, se puede poner más abajo. Hay escaleras que tienen ventanas, hay otras que son totalmente presurizadas, entonces están confinadas en concreto. Entonces, digamos, no hay una fórmula mágica para hacer diseño de iluminación de emergencia, no hay una directriz, la directriz la da el diseñador con criterio profesional, con adecuado conocimiento del proyecto, adecuada selección de producto, adecuada selección de fotometría, criterio profesional para hacer las cosas, aprender, es muy importante este tipo de diplomados, este tipo de especializaciones que nos llevan a profesionalizarnos cada día más y hacer que pues Colombia siga siendo uno de los países pues líderes en todo el tema de iluminación y que nos tomen de referencia internacionalmente, digamos, a nuestros reglamentos técnicos, a nuestras normas técnicas como la NTC 6556, en fin. Entonces, eso era lo que les quería mostrar como un ejercicio muy sencillo, porque en realidad es muy sencillo, y en 8 días pues haremos otro ejercicio de una circulación teniendo en cuenta todas las zonas de énfasis que puede traer implícito el proyecto de iluminación de emergencia en una edificación en las zonas de énfasis puntual. Entonces, Ramón, te dejo, no sé si sigue Mauricio, tú me dirás. No, tranquila, no te preocupes. Ok. Ok. Como pudieron ver ustedes, espectacular los puntos de vista de una especificadora que se encuentra con los casos reales de cómo hay que solucionarlo y cómo no un solo ejercicio pues soluciona tan fácilmente, ¿no? Hay muchas posibilidades de solucionarlo. Daniela, realmente ha sido muy clara, muy buena y bueno, pues yo creo que lo hemos cumplido parcialmente con todo el tema de lo que hemos hablado. Nos presenta un ligerísimo inconveniente, porque como sabemos que todos tenemos tareas y todo esto, hemos llegado de los puntos 1 hasta el punto 6. Y como pueden ver, faltan otros puntos importantes del 7 hasta el 13, entre ellos la participación del ingeniero Mauricio Polanco, que tiene un tema súper bueno de la iluminación de túneles viales, y yo creo que no valdría la pena, en mi opinión, creo que Fernando también está de acuerdo, que pues lo vamos a hacer a la carrera, como decir, la propuesta es terminar a las 8, entonces, nuestra propuesta de modificación, y nos disculpan porque no vamos a pasar a tocar todos los temas, es
terminar de responder algunos temas, avanzando, y dentro de 8 días finalizar los otros temas con la participación del ingeniero Mauricio Polanco, la otra sección que Marianela acaba de exponer, y de tocar los temas de las baterías, el mantenimiento y la evaluación de costos y el resto de temas que hay. Entonces, esa ha sido mi propuesta para que dentro de 8 días nos veamos. Tenemos unos cuantos minutos para resolver una serie de dudas que las voy a tratar de resolver rápidamente. Una gran duda que hay es, y ahora que yo estoy en este momento de la vida, ¿cuál debo aplicar? ¿El reglamento anterior o el reglamento nuevo? No, esto que, claro, el reglamento que está hoy en revisión, está en revisión y aún no ha salido para el cumplimiento de ellos. Usualmente los reglamentos dan un periodo, no sé, voy a poner un ejemplo, pero 6 meses para adaptarse. O sea que el reglamento anterior, el que existe hoy actualmente, seguramente faltará un año para que ya entre el nuevo reglamento a funcionar. Sin embargo, reitero mucho, en la norma técnica 6556, la pueden descargar del ICONTEC, y esto les da una buena guía de lo que se debe hacer cumpliendo el reglamento anterior y cumpliendo el reglamento nuevo. Bueno, esa es la primera aclaración. O sea, no es que ya hay que cumplir la nueva reglamentación, no, está en estudio. Hay 2 preguntas que hacen rápidamente. No voy a responder todas, voy a responder unas cuantas. Sobre si campos petroleros y algún otro tipo de industria. Claro, en toda parte donde haya personas, es importante, donde haya personas que no vivan allí. El campo petrolero, la industria que sea, debe tener una ruta de evacuación. Pero es que el campo petrolero tiene, además de dar la iluminación, se requiere cumplir otros aspectos que implican el riesgo de explosión o riesgo para áreas clasificadas. Entonces, la luminaria de iluminación debe ser para áreas clasificadas también. O sea, debe ser una luminaria de áreas clasificadas con batería para que cumpla exactamente lo que exige el reglamento. Otra pregunta que hacen muy a menudo es acerca de las aseguradoras. Si las aseguradoras se podrían, voy a utilizar un término, no sé cuál sea lo correcto, se llama pegar de no cumplir el reglamento para no pagar un riesgo o algo que haya sucedido. Claro, si ellos pueden determinar, no solamente con el RETILAB, sino con cualquier reglamento, de que la persona no lo hizo profesionalmente como lo exige la reglamentación, pues claro, se eximen de su riesgo y le caen toda la culpabilidad pues a la persona que incumplió el reglamento o la ingeniería que hay, que sucede muy a menudo, ¿no? No es un tema que no suceda, no, sucede muy a menudo, y obviamente por eso es importante, por eso da seguridad jurídica al diseñador, al instalador, a todas las personas que están en este proceso para hacer las cosas adecuadamente como se exige la normatividad. Entonces, el tema de la aseguradora es importante. Y otro tema que, por último, ya para finalizar, que impacta muy a menudo ahora es el actual problema que hay en que la NSR 10 dice un nivel de iluminación, el RETIE dice otro nivel de iluminación y el RETILAB actual dice otro nivel de iluminación, incluyendo la NFPA 101 también habla de otro nivel de iluminación. Y entonces la pregunta es, ¿a cuál le hago caso? Todo eso parcialmente está resuelto en una consulta, en una resolución que sacó el Ministerio de Minas y Energía, diciendo que la competencia de iluminación, del nivel de iluminación, la tenía el RETILAB. Entonces, lo que diga hoy actualmente RETILAB es lo que hay que cumplir en iluminación de emergencia, en los niveles de iluminación, no los de producto, los niveles de iluminación. Entonces, si es 10, 5 o un lux, es lo que diga el RETILAB hoy en día. Gracias a Dios, la
norma técnica 6556 y el nuevo reglamento RETILAB, que ya está publicado el borrador, pues aclaran y dan ya totalmente claridad y evitan este tipo de confusiones. Y claro, es para beneficio de todos. Estaríamos sobre las diferencias de valores entre los diferentes reglamentos. ¿Cuáles hay que cumplir? RETILAB. Lo último es lo de la autonomía. No lo he hablado muy bien, no lo he enfatizado por una razón clara. Como hay un RETILAB en borrador, en discusión, y hay un RETILAB anterior, y hay un RETIE, y hay unas normas técnicas, 6526, hay en la mesa de discusión del RETILAB, del nuevo RETILAB, que se coloque 90 minutos de autonomía. En el anterior decía 60 minutos. La norma técnica dice 60 minutos. La norma americana, o sea, la NFP habla de 90 minutos. Los europeos hablan de 60 minutos. Entonces ahí tenemos una confusión o un problema complicado de, al fin, ¿cuál es? Hoy en día son 60 minutos. El nuevo reglamento, pues, esperemos, pues, defina ese punto para que no haya lugar a confusión, si son 60 o 90 minutos. En el caso de 90 minutos, pues los fabricantes tendrán que ajustarse a esa autonomía. Por eso no lo he hablado muy bien. La autonomía es el tiempo durante la lámpara, debe quedarse encendida suministrando el flujo que dice, porque no es cuestión de que esté prendida, eso es otro error que se comete muy a menudo, no es cuestión de que se prendió la lámpara y uno la siga mirando y a la hora dice, no, esa sigue prendida. No, pero ¿y el flujo que está dando al final de la hora? No. Entonces, si es 60 minutos al final, a los 60 minutos debe dar el flujo. Como el ejemplo de Marianela, decía 500 lúmenes, bueno, 500 lúmenes tienen que terminar al final de su autonomía. Si es 90 minutos, a los 90 minutos debe dar 500 lúmenes. Entonces, esa es el tema de autonomía, está en discusión actualmente, por eso no hay completa claridad. Entonces, Fernando, nuestra propuesta es terminar el resto de puntos, hacemos un pequeño resumen, entramos resolviendo las demás dudas que no se respondieron, tales como qué pasa en una sala de cirugía, qué pasa con las áreas de 2 focos o llamadas minimados, qué pasa con las plantas de emergencia, qué pasa con los drivers o kit batería. Todas esas son preguntas muy, muy válidas, pero que no vamos a resolverlas hoy y las dejamos en inquietud para que puedan asistir dentro de 8 días por el mismo link. Entonces, pues, Fernando, te doy la despedida. Muchas, muchas gracias a ustedes. 137 participantes estuvieron y bueno, pues el resto de preguntas serán tenidas en cuenta y hablaremos de baterías, de su mantenimiento. Mauricio Polanco hablará de los túneles y Marianela de las zonas de énfasis. Bueno, muchas gracias de mi parte. Dejo a Fernando allí para cerrar el tema. Espero que les haya servido este importantísimo. Perfecto. Gracias, Ramón. Gracias, Marianela. Gracias, Mauricio, por la flexibilidad. Entonces, algunas de las preguntas como tienen que ver con los temas que se desarrollan dentro de 8 días. Entonces, vale la pena la ampliación. Igual serán tenidas en cuenta al comienzo. Entonces, a todos muchas gracias por la asistencia, la participación. No olviden dejar ahí sus datos, el correo, ¿cierto? Para poderles dar acceso a los videos de la charla, ¿cierto? Entonces, de nuevo, muchas gracias en nombre de la Universidad Nacional. Para quienes recuerdo, si están interesados en algo del diplomado, de los cursos que vienen en el mes de junio, julio y agosto, entonces dentro de 8 días al comienzo, por supuesto, les compartiremos la información o nos pueden escribir. Gracias, cuídense mucho y Ramón, Marianela y Mauricio, de nuevo, siempre muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días a las 6 para comenzar a las 6:15. Perfecto, muchas gracias, feliz noche. Saludos a todos, muchas gracias por la paciencia. Muy bien.